Vamos a arrancar pues este conversatorio. En primer lugar, en nombre de la Regional Tolima, la Junta Directiva, pues agradecer el apoyo que desde un principio nos han brindado en todos estos temas de coyuntura con el COVID, especialmente el sector construcción, que pues a pesar de que hemos sido muy afectados, también hemos sido muy escuchados por parte del gobierno. Pues la doctora Sandra creo que fue una de las primeras que habló con el gobierno para reaperturar de una forma muy protocolaria y muy organizada el sector, y pues lo hemos venido haciendo a través de protocolos, pero pues quedan una cantidad de vacíos y de preguntas que tienen algunos de nuestros afiliados frente a los diferentes temas en el componente laboral, en el componente corporativo y en el componente urbanístico específicamente. Entonces, nuevamente, doctor, muchísimas gracias por el apoyo a su equipo. También muy amable la doctora Sandra, que ha estado como muy pendiente de todos estos temas. Hoy nos acompañan en este conversatorio el doctor pues, Juan Manuel González, que aquí en Ibagué muy conocido con todas las charlas que nos ha venido a dictar, socio del Departamento del Derecho Urbanístico Inmobiliario de la firma Pinilla González y Prieto, la doctora Lina Ospina, asociada también del Departamento Corporativo y Laboral, nuestro moderador va a ser Camilo Armida, quien va a estar ahí coordinando todo el tema de preguntas de los participantes. Entonces, pues, doctor Juan Manuel, bienvenido. Nuevamente, muchas gracias. Y no sé quién inicia, la doctora Lina o el doctor Juan Manuel. Yo. Bueno, muy buenas Listo. tardes a todos. Quiero complementar la presentación que está haciendo Nancy. También nos acompaña hoy Julián Felipe Rojas, que es socio de la práctica de Derecho Corporativo de la firma, que va a hacer precisamente su participación en relación con temas de derecho corporativo, derecho comercial, gestión de contratos. Un poco la dinámica, como lo estaban planteando ustedes, es, tenemos 3 expositores, cada uno experto en temas de derecho corporativo, derecho urbanístico, derecho laboral, y vamos a partir de un par de preguntas que de manera recurrente nos vienen planteando todos nuestros clientes. De manera muy especial tuvimos en cuenta pues el sector de la construcción, de la forma como la situación ha venido afectando el giro ordinario de los negocios del sector desde estas 3 dinámicas. La idea es un poco plantear unas preguntas, vamos retroalimentando a partir de los cuestionamientos que ustedes van haciendo allá también en el chat, y pues evidentemente parte del supuesto de saber qué ha pasado, dónde estamos parados y cuáles son los retos o los desafíos en los que estamos enfrentados en este momento desde estas 3 ópticas. Entonces arranquemos con el doctor Juan Manuel, a quien queremos hacerle esta primera pregunta. Teniendo en cuenta el panorama del sector constructor, ¿están dadas las condiciones desde el ámbito jurídico para la adquisición de inmuebles que permitan desarrollar proyectos inmobiliarios? Podríamos, por ejemplo, hablar de tramitar una licencia urbanística, protocolizar una escritura pública a notaría y proceder después a someterla a registro en la Oficina de Instrumentos Públicos. Bueno, primero que todo, pues quiero darle un gran saludo al doctor Vélez, a la doctora Nancy, muy queridos por habernos invitado a participar en este webinar para la firma, para PGP, para todos sus integrantes. Ibagué siempre ha sido una tierra muy querida por PGP, hemos adelantado muchas tareas allá y creemos que quizás es una de las regiones que mayor potencial de crecimiento tiene en el país y eso nos lleva a que hay que aportar todo lo que sea necesario para que podamos salir de esta crisis y que Ibagué sea, y que logremos que Ibagué sea un ejemplo de cómo se debe salir de una crisis como esta. Tenemos toda la ilusión y la expectativa de que eso va a ser así. Muy bien, respecto de la pregunta de Camilo,
digamos que lo primero para poder contestar esto es contextualizarnos jurídicamente en de dónde se desprende esta estructura jurídica para poder definir cómo deberían ser todas las actuaciones administrativas relacionadas con poder desarrollar proyectos urbanísticos y de construcción aún en este momento del aislamiento. Y es muy importante tener claro que desde el punto de vista jurídico, la norma fundamental que debe orientarnos en las actuaciones administrativas, pues nace con el decreto 417 del 17 de marzo del 2000, que como ustedes saben es la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica en Colombia. Y esto es muy importante tenerlo claro porque tenemos que tenemos que tener muy en cuenta que este es el decreto que le da nacimiento al resto de la estructura jurídica por virtud de la emergencia. Este es un decreto constitucional que, entre otras cosas, valga decir, la Corte Constitucional en esta semana declaró exequible, le permite al gobierno nacional expedir decretos con fuerza de ley. Decretos que, por supuesto, pueden modificar de manera temporal y de pronto en algunos casos, y ya lo vamos a ver de manera definitiva, pues ciertas leyes ordinarias existentes en la actual legislación. El decreto más importante para estos efectos que se ha expedido y que se expidió con base en el 417, por cuyo efecto constituye un decreto con carácter de ley, es el 491 del 28 de marzo del año 2020. Y este es el decreto que orienta todas las actuaciones administrativas durante este proceso que estamos viviendo de la emergencia económica. En este decreto, el gobierno nacional partió de un principio fundamental, y es que las actuaciones administrativas debían seguirse prestando. A contrario censo de lo que en muchos, y lo he leído incluso en artículos periodísticos, a mi modo de ver equivocados, se ha señalado que el decreto legislativo 491 casi que lo que hizo fue decir que había que aislarse en materia del ejercicio de la función pública, y eso no es verdad, es exactamente lo contrario. Lo que hace el decreto es establecer que el Estado, que las autoridades públicas deben seguir prestando sus servicios, y deben seguir prestando sus servicios desde el punto de vista de su logística, o presencialmente o virtualmente. De tal manera que en materia del Estado, pues las condiciones del Estado desde el principio están señaladas para que se siga prestando el servicio, no para que no se preste el servicio. ¿Y eso qué significa respecto de la estructura que se debe seguir para poder adelantar proyectos urbanísticos? Y si yo puedo seguir planteando proyectos urbanísticos, pues la respuesta es por supuesto que sí, porque de acuerdo con el decreto legislativo 491, pues todas las autoridades administrativas deben mantener sus trámites administrativos. Y sus trámites administrativos deben mantenerlos, por supuesto, teniendo en cuenta una categorización que trajo el decreto, y ahí es donde hay que tener cuidado. Y ahí es donde hay que hacer seguimiento en el entendido de cada una de estas autoridades que necesitamos que nos presten sus servicios para obtener los actos necesarios para seguir ejecutando nuestros procesos de construcción. El decreto le entrega a aquellas autoridades y nombra autoridades, por supuesto, a todas las entidades del Estado e incluso a los particulares que ejercen funciones públicas, como son los curadores y notarios. Les entrega la autoridad o la competencia para hacer un análisis al interior de sus entidades, al interior de sus oficinas, para establecer dos elementos fundamentales.
El primer elemento es... Creo que se fue. Sí, se le cayó el video. Sí, creo que tenemos ahí un problema. Doctor Juan, no lo estamos escuchando. Ya le estoy escribiendo. Creo que nos quedamos todos en primer elemento. Nos conectó. Sí. Esos son los gajes del oficio. Ya creo que ya se conectó nuevamente. Esperemos que llegue el video para continuar. Ya. Ahora, lo estamos viendo, pero no lo estamos escuchando porque tiene el mute. ¿Usted los escucha? Creo que no, creo que quedó congelada la imagen. Nuevamente. Lo llamo. Si quiere, porque no seguimos mientras él se puede volver a conectar porque parece que se le cayó la llamada. Pues vamos hablando mientras tanto de los otros temas, si le parece, mientras el doctor Juan vuelve y se conecta, si le parece, Quería para escuchar. darle un compás de espera de un minuto más y si no ya iniciar de una vez para no cortarlo, pero creo que eso no se va a resolver ya mismo. Entonces yo creo que en la misma línea en la que estábamos hablando desde la esfera de lo urbanístico, nos gustaría saber, por ejemplo, Lina María, ¿cómo son las normas actualmente en materia laboral en Colombia? Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco por la oportunidad y es muy grato compartir un poco de tiempo con ustedes. Yo les cuento que en Colombia tenemos unas normas establecidas en un código sustantivo de trabajo muy viejas. Desde 1950 el código tiene vigencia, se han venido realizando actualizaciones, se ha venido ajustando leyes, la ley 100, en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero definitivamente actual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, nos estamos quedando cortos. Vemos también que las normas laborales colombianas tienen un enfoque o quizás son muy proteccionistas del trabajador. Esto lo vamos a tener en cuenta en un punto que vamos a tratar más adelante porque actualmente también se está afectando el empresario. El Ministerio de Trabajo a través de circulares 021, 022, 033 ha tratado de explicarle a las empresas, a los empleadores, cuáles son las medidas que se deben de agotar para hacer frente a los trabajadores. Son unas medidas que realmente ya existen en la norma. Entonces, el Ministerio de Trabajo trata de emitirlas y trata de dar un saludo, trata de reiterar que por favor no desvinculen a los trabajadores, que por favor no suspendan. Estos mensajes son un poco confusos para los empresarios,
porque a nosotros en las asesorías nos han preguntado, ¿es posible que nosotros terminemos algún contrato de trabajo? ¿Es posible que yo pueda conceder una licencia no remunerada? Estos mensajes confunden a los empresarios, porque por un lado tenemos un código sustantivo de trabajo vigente, donde las circulares del ministerio en ningún momento han deshabilitado o lo han derogado, pero por otro lado tengo un mensaje del Ministerio de Trabajo, del Gobierno Nacional, donde nos informan, donde nos dicen, nos reiteran, por favor, no despida contratos a los trabajadores, por favor, no suspendan. Por ejemplo, para darles un hecho real, en días pasados se han presentado 541 solicitudes de suspensión, de las cuales todas han sido negadas. ¿Qué nos lleva a concluir? Que actualmente tenemos unos vacíos legales, tenemos una incertidumbre jurídica, hay un vacío legal y que tiende a confundir a los empleadores, teniendo en cuenta que sí pueden hacer uso del Código Sustantivo de Trabajo, que sí pueden terminar contratos de trabajo con justa causa, con causas objetivas, por ejemplo, en los contratos a términos fijos, en los periodos de pruebas, pero que a su vez tenemos los mensajes de, ojo, no vaya a terminar, ojo, yo soy el ministerio, yo soy el gobierno, supuestamente yo tengo la capacidad de hacer un estudio juicioso, conciso, de revisar el caso concreto para saber si una empresa puede desvincular, pero realmente no lo están haciendo. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo, los inspectores no se están tomando la tarea, simplemente están de tajo finalizando. Esto nos invita a reflexionar y a creer que realmente sí necesitamos de manera urgente un ajuste en las normas laborales para ponerlas actuales, teniendo en cuenta la emergencia que estamos viviendo hoy generada por el COVID-19. Muchas gracias, Lina. Relacionada de si era posible adelantar en este momento procesos de adquisición de inmuebles con destino al desarrollo de proyectos inmobiliarios, y usted nos estaba contando un poco el tema de que efectivamente el mandato legal de excepción es que no estaban paralizadas las entidades o no lo deberían estar, y íbamos como en ese punto cuando usted se desconectó. Sí, qué vergüenza, pero el internet me falló. Voy a retomar básicamente volviendo a señalar que cada autoridad debe establecer, de acuerdo con el decreto, sus reglas para señalar cuál es mi inventario desde el punto de vista tecnológico y qué funciones puedo prestar desde el punto de vista virtual. Y si no las puedo prestar, pues debo resolverlas de manera presencial, por supuesto aplicando los protocolos de aislamiento necesario para prestar el servicio y cuidar la salud no solamente de los funcionarios, sino de los usuarios. Pero el punto sustancial del decreto legislativo 491 es que se siga prestando el servicio. En ese sentido, varias entidades han sacado decretos y resoluciones para estos efectos que desafortunadamente pues no han tenido en cuenta el decreto 491 y por el contrario han tomado la decisión de suspender todos sus términos administrativos y de suspender las actuaciones administrativas. En esto, pues se ha venido haciendo una tarea importante a través del Consejo Gremial y de Camacol y de todos los gremios, en el sentido de buscar que las entidades vayan modificando estos actos administrativos que expidieron para abrir esa tarea fundamental de prestar esos servicios para que podamos tener trámites administrativos que culminen por el licenciamiento. Quiero ver simplemente unos ejemplos fundamentales en materia del tema de la construcción. Lo primero es, muchas curadurías urbanas en el país, después del decreto legislativo 491, tomaron la decisión de cerrar la prestación del servicio, incluso algunas de ellas solamente recibían correos electrónicos por algunos temas específicos. Esto ya no es posible desde el punto de vista jurídico, no solamente por el decreto 491, sino porque fue
expedida la circular 343 del 27 de abril del año 2020 de la Superintendencia de Notariado y Registro. Valga decir que el error que cometieron en su momento los curadores fue un poquito también porque la superintendencia los confundió con una circular donde les había dicho que tenían que cuidarse, que tenían que aislarse y que no tenían que prestar el servicio. Afortunadamente ya la superintendencia a través de esa circular logró hacer la corrección correspondiente y hoy en esa circular, en la circular 343 del 27 de abril del 2020, los insta a mantener el cumplimiento de la función pública ejercida. Y les dice, hágalo por medios virtuales si tiene la capacidad en su infraestructura tecnológica para hacerlo. O hágalo de manera presencial, por supuesto, teniendo en cuenta los protocolos de la resolución 666 del Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Eso a qué nos lleva? A que los curadores urbanos están habilitados para prestar sus servicios en todas sus funciones, en todas las licencias, en todos los trámites administrativos, por cuyo efecto hoy no deben haber curadurías urbanas que no estén prestando el servicio. Tienen medios virtuales y tienen medios presenciales para la prestación del servicio, por supuesto con todos los cuidados que eso significa. Ahora, desde el punto de vista de si yo obtengo una licencia de construcción y debo seguir y voy a poder hacer los demás trámites necesarios asociados a las licencias de construcción, como por ejemplo la viabilidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la incorporación de un topográfico, el concepto que requiera en materia de riesgo, la respuesta es también sí, sí. Todas las entidades del Estado hoy están en capacidad de hacer la prestación del servicio desde el punto de vista virtual o desde la visión presencial con los protocolos de seguridad. De tal manera que desde el punto de vista jurídico, hoy no deberíamos tener ya ningún cortapiés, ningún inconveniente para poder adquirir un predio en el sentido de que voy a adquirirlo para efectos de someterlo a un proyecto urbanístico porque todos los trámites deberían estar abiertos. Ahora, tenemos un problema muy serio, todos ustedes lo conocen, con el tema de registro. Hacer la adquisición del suelo pues es posible con los horarios que hoy tenemos en las notarías, pero sí tenemos un problema muy serio con las oficinas de registro porque desafortunadamente, y hay que decirlo, y yo lo digo porque lo hemos incluso manifestado ante el propio ministerio, y es que las oficinas de registro o nuestro modelo flagrantemente el decreto 491 porque cerró completamente su y porque hoy, estando obligado de manera expresa por la reglamentación, no ha abierto sus oficinas. De tal manera que aquí pues hay un tema que desafortunadamente en esta cadena y en el ejercicio de todas estas actuaciones administrativas nos está generando un gran problema que son las oficinas de registro. Pero pues esperamos que con todo lo que viene haciendo el ministerio y con lo que se viene haciendo a través del gobierno nacional, las oficinas de registro entiendan que su función es una función esencial, es una función fundamental en todo el tránsito del ejercicio de la actividad económica en el sector de la construcción. Ok, perfecto, gracias. Si es cierta, está afectado el relacionamiento desde el punto de vista laboral de los empresarios del sector de la construcción por este tema de la hipertrofia normativa que nos planteaba ahora Lina, y en la praxis en lo que tiene que ver con el ejercicio del ordenamiento del suelo y las acciones y actuaciones urbanísticas a partir de precisamente del decreto que nos plantea el doctor Juan Manuel, en la ejecución de los contratos civiles y comerciales, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el grado de afectación? Pues es toda. Y yo creo que hay 2 o 3 puntos en los que podemos concretar esta afectación. Pensemos primero en los contratos que se venían ejecutando rápidamente, luego en los contratos que se están celebrando durante la pandemia para ser desarrollados durante la misma, incluso en algunos casos,
y con posterioridad. Y por último, dejemos la parte de los contratos de arrendamiento, que me parece realmente importante en eso. ¿Cómo se afectaron o cómo se están afectando los contratos que venían de atrás? Digamos que hemos visto un incremento en las suspensiones de los contratos, en primer lugar. Suspensiones que parten del supuesto de hasta hace unos días un poco más agresivo, hoy más matizado, la imposibilidad del libre tránsito para efectos de desarrollar las actividades. Es así como, por ejemplo, muchos contratos de obra fueron suspendidos durante el término en que duraran precisamente estas medidas restrictivas. Sin embargo, también hemos visto que los contratos se ven afectados. Tal vez no se ha hecho evidente hasta la fecha porque la gente, los empresarios y los contratistas están todavía muy a la expectativa de que van a ocurrir, pero ya se empiezan a ver signos de deterioro en el manejo de contratos y se empiezan a ver signos de diferencias contractuales en materia, por ejemplo, de aplicación, como en las figuras de caso fortuito fuerza mayor. Nosotros hemos sido insistentes con nuestros clientes y con nuestros amigos como quienes nos acompañan hoy, decirles, es importante que ustedes hagan un estudio juicioso, un análisis de cada una de estas figuras, pero lo cierto es que hemos visto ese incremento en la actividad entre las partes para buscar soluciones ante la contingencia con un agravante, y es las soluciones no terminan de ser ciertas en el contexto de que no tenemos claro cuál va a ser esa nueva normalidad, hasta dónde el teletrabajo se va a mantener, hasta dónde vamos a tener, más trabajo en casa, hasta dónde las restricciones que hoy venían siendo impuestas por el gobierno nacional y desarrolladas por los gobiernos territoriales van a mantenerse teniendo en cuenta este nuevo cambio de esquema. Entonces, en un primer lugar, creo que no se ha visto todavía, pero se va a presentar un aumento de la litigiosidad por los contratos que venían ejecutándose antes de que empezara, todo el tema de la pandemia y todo el tema de la emergencia sanitaria. Eso en un primer lugar. En un segundo lugar, ¿cómo se han afectado los contratos? Se han afectado mucho lo que tiene que ver con la celebración de los mismos. Ahorita el doctor Manuel hablaba de la posibilidad de celebrar contratos para la adquisición de inmuebles, de celebrar contratos para el desarrollo de proyectos, y creo que hay dos temas fundamentales. Uno, y creo que aquí lo podemos conectar bastante bien, la incertidumbre acerca de la operación de, por ejemplo, oficinas de registro tratándose de bienes inmuebles o incluso de algunas entidades bancarias para la firma de créditos hipotecarios. Entonces creo que desde el punto de vista operativo, aunque idealmente hubiéramos podido seguir avanzando, este tema de restricciones por un lado, de cierres arbitrarios, como lo decía el doctor Juan, por el otro, y fuera de eso las previsiones que las propias empresas están tomando, como por ejemplo los bancos, yo creo que sí han afectado el tema de la firma de los contratos. Por el otro lado, además, surgen preguntas que antes no nos teníamos que hacer. Oiga, ¿y si vamos a firmar un contrato y ya no podemos hacerlo frente a frente, que era usualmente la práctica que implementamos, qué hacer? Podemos entonces hacerlo por firma electrónica. Las fiduciarias hemos tenido casos en donde han tenido que acomodar sus protocolos a firmas electrónicas. Podemos utilizar firmas digitales, podemos utilizar contratos escaneados como soporte. Digamos que idealmente, estamos enfrentando una situación para lo que no veníamos preparados y nos ha costado un poco, y lo hemos visto en la práctica, como el ponernos al día en toda esta situación. Y el último parte que le contaba a Camilo que quería tratar es ¿y cómo se afectan los contratos hacia futuro? Yo creo que este es el tema que está resultando más difícil de manejar, porque para los otros dos hemos ido encontrando soluciones adecuadas. ¿Por qué digo que es muy difícil de manejar? Y es precisamente por la incertidumbre que se presenta. Hablábamos al inicio con Nancy acerca de la implementación de protocolos, acerca de las dificultades, por ejemplo, que Ibagué ha presentado en materia de impuesto registro, y uno lo contrapone o lo analiza, por ejemplo, a la luz de lo que se vive en Bogotá. Hemos tenido la oportunidad de hablar con gente en Cali, con gente en Medellín, y uno se sienta, todas las entidades o todos los sectores tienen retos distintos. Ante una situación como esta, el tema de firmar contratos hoy de cualquier naturaleza, esto va desde la adquisición de una vivienda por parte de un comprador individual hasta la contratación de una obra civil para efectos de la ejecución de las obras de urbanismo requeridas, pasa a ser una ciencia un poco más compleja. ¿Por qué? Porque debemos empezar a considerar elementos que antes no teníamos en cuenta. Uno de ellos, el mayor costo que puede tener el manejo personal como consecuencia de las medidas sanitarias que se han venido imponiendo y que seguramente se van a seguir imponiendo. Dos, un tema de cumplimiento de cronogramas. Hace poco lo hablábamos con
una abogada que trabaja en uno de nuestros clientes y nos decía, mire, es que el tema, por ejemplo, del cambio de jornadas, y nadie lo entiende así, afecta un montón al sector de la construcción porque por regla general las obras no tienen energía eléctrica para trabajar, digamos, por las noches. ¿Cómo afectar entonces los cronogramas para el cumplimiento de entregas para efectos de los apartamentos? ¿Cómo considerar cuando ustedes, por ejemplo, se van a sentar como contratistas a discutir un tema de la ejecución de obras de urbanismo, cómo considerar las contingencias relacionadas con mayores cronogramas, con posibles nuevos cierres, Dios no lo quiera, pero con posibles nuevos cierres, porque se extienda la pandemia? Entonces, digamos que nos ha sacado un poco de la zona o de los elementos que ya estábamos acostumbrados a analizar y nos ha puesto un reto de lidiar un poco más con la incertidumbre. Eso ha hecho que también tengamos que empezar a implementar medidas un poco más creativas en lo que tiene que ver con la inclusión antes, digamos, ya existente, pero no tan común, de artículos referentes a fuerza mayor y caso fortuito, de extensiones automáticas de los plazos para efectos de las entregas, de modificación, por ejemplo, en algunos casos de cláusulas. Hemos visto muchos contratos en donde incluso se está diciendo si esto se extiende o si vuelve a haber digamos, una restricción de movilidad como la que tenemos hoy, planteemos terminaciones anticipadas sin justa causa. Creo que aquí el reto que vamos a tener es acomodar eso que venimos haciendo a la nueva realidad para efectos de poder seguir adelante con el desarrollo de nuestras actividades. Lina, muchas gracias, Julián. Lina, precisamente a partir de esa premisa de Julián, que es necesario empezar a reacomodarnos, o como el verbo de moda lo indica, de reinventarnos, ¿cuáles son los desafíos que trae ahora la reincorporación laboral? Porque ya que estamos todos empezando nuevamente a reconectarnos, a reincorporarnos, ¿cuáles son los grandes desafíos para los empresarios y qué recomendaciones darías tú a los afiliados para que tengan en cuenta al momento de reactivar la situación? Exacto. En primer lugar, es importante resaltar que, como lo decíamos anteriormente, siempre se ha visto como el trabajador de la parte débil. Y en este momento, cuando llega el COVID, es muy importante ver que el que se está afectando es el empresario. El empresario, a pesar de que no está siendo productivo, de que sus ingresos se han disminuido, ha tenido que mantener sus nóminas, sus trabajadores, tratar de reacomodar sus horarios, tratar de comprar elementos de protección personal para aquellos, por ejemplo, en el sector de la construcción, en el sector manufacturero, les ha tocado muy duro. Entonces, es empezar primero a reflexionar que el gobierno nacional y los empresarios también se tienen que ver como la parte débil y que en este momento se están afectando los dos. Ahora bien, encontramos que existen muchos retos para el empresario. Primero, tiene que adecuar unos protocolos y eso casi de la noche a la mañana, teniendo en cuenta que a veces hay empresas que ni siquiera tienen recursos humanos con las uñas, implementar estos protocolos, pero a veces ni siquiera se han puesto a pensar que quizás un reglamento interno de trabajo que ya tienen de antaño, a veces lo renuevan cada 2 años, quizás tienen normas que no tienen aplicación. Esas normas de llegar, voy a sancionar al trabajador por llegadas tardes o porque se presentó en estado de sustancias psicoactivas o porque llegó embriagado, quizás eso ya no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que, primero como empresarios, ver, venga, ¿este reglamento de trabajo sirve? No, hay que empezar a ajustarlo. Venga, remetámosle las normas relacionadas con los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de COVID. Veamos cómo implementamos un proceso disciplinario por si el trabajador, por ejemplo, no quiso ponerse el tapabocas o no se quiso desinfectar. Entonces, ¿qué pasa? El empleador va a tener que hacer un proceso disciplinario para empezar a sancionar a estos trabajadores que están incumpliendo estos protocolos. No solo esto, el empleador se enfrenta a unos horarios laborales, a unas jornadas que vamos a evaluar más adelante, que nos han cambiado. Hay un nuevo paradigma en el esquema laboral actual y el empresario debe trabajar de la mano del ARL. ¿Qué pasa? Actualmente se está haciendo mucho teletrabajo, mucho trabajo en casa. Quizás escuchamos todos los días donde nos consultan, donde las personas se quejan.
hoy trabajé 10 horas, me tocó trabajar el sábado, me tocó trabajar el domingo, yo ya no sé cómo separar el tiempo de mi familia con el tiempo laboral. Quizás el empleador le toca preguntarse, oye, voy a tener que capacitar a mi gente para decirle simplemente a las 6 de la tarde esto se acabó. El trabajador quizás con una autodisciplina podrá decir, no, ya son las 6:30 de la tarde, yo me desconecto, voy a hacer tareas con los hijos. Súmele que muchas mujeres trabajadoras pues les toca ayudar a los niños en las tareas virtuales. Entonces tenemos unos temas de reincorporación laboral, por ejemplo, estas personas que han tenido estrés laboral, que quizás por la noche no pueden dormir, es un tema que se va a tener que revisar con la ARL. Entonces, esta persona que está sufriendo estrés, ha tenido quizás lesiones en la espalda, o quizás no puede dormir, la ARL lo va a ver como un tema de enfermedad laboral, o simplemente no, usted está en su casa, entonces vaya a la EPS. No, quizás todos estos temas son muchos retos que le está tocando enfrentarse a los trabajadores, nuevas medidas, nuevos medios de transporte, organizar los turnos para que quizás no usen todos el transporte público. Nos preguntan a diario, Lina, ¿será que yo puedo autorizar a que mi mensajero que tiene su moto propia lo utilice? Ah, bueno, sí, porque es que me da susto que se suba al Transmilenio. Bueno, que se utilice el transporte particular. Sí, pero entonces, ¿qué también le toca hacer a la empresa? Venga, hagamos un reporte a la ARL diciendo que este mensajero va a utilizar esta motocicleta. ¿Por qué? Porque este mensajero que antes sí iba a pie tiene un riesgo diferente a un mensajero que ahora utiliza la moto. Entonces, a todos estos temas nos estamos enfrentando hoy para reincorporarlos. Nosotros invitamos a hacer como unas reflexiones, qué hacer con los trabajadores que quizás tengan comorbilidades, personas que tengan patologías, que pueden sufrir asma, hipotiroidismo o quizás enfermedades coronarias. Me preguntan, precisamente ayer me preguntaban, Lina, entonces estas personas que no pueden teletrabajar porque, por ejemplo, son obreros o porque trabajan en las fábricas, entonces me toca de por vida pagarles el salario. No, ¿qué pasa? El Ministerio de Trabajo, a través de sus circulares, nos está dando como soluciones. Nosotros tenemos que ayudarnos de la norma un poco y ver quizás que podemos incrementar o tomar este grupo de trabajadores, hacerles análisis particulares, mandarlos a hacer exámenes médicos ante la ARL, ante la EPS, hacer un examen médico periódico para que nos evalúe la situación actual de esa persona. Una persona puede sufrir hipotiroidismo, pero puede estar muy controlada y sí puede ir a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como empresarios? Tomar esta medida, ajustar el reglamento de bioseguridad y mandarle a la ARL estos casos para que ellos nos determine si existe riesgo o no, o si la persona puede físicamente compartir con los demás compañeros, quizás en unos turnos que no hayan mucha población de trabajadores. Por ejemplo, el empleador puede hacer unos turnos para que solo estas personas vayan a trabajar en unos horarios diferentes a los demás y eviten contagio con la mayoría de los trabajadores. Entonces, todos estos retos nos estamos enfrentando en este momento y los empleadores pues deberán de ajustarse para tratar en la medida de lo posible cumplir el objeto social de la empresa a través de todos sus trabajadores. Gracias, Lina. Doctor Juan Manuel, en este escenario de normalidad, dentro de la normalidad, precisamente, ¿quiénes pueden salir a construir? ¿Qué construcciones son las que se pueden ejecutar? Porque precisamente se han generado muchísimas confusiones en punto a qué es lo que está en este momento habilitado, si yo puedo, por ejemplo, remodelar mi casa o no, qué se puede hacer y qué no. Muy buena pregunta, Camilo. A ver, veíamos que una cosa es el decreto legislativo que originó los decretos ley de los que hemos hablado, el decreto 491, pero otra cosa es la situación que se ha señalado desde el punto de vista legal de lo que hemos denominado el aislamiento social. El aislamiento social, desde el punto de vista jurídico,
se originó por la situación de emergencia sanitaria que hoy está vigente hasta el mes de agosto. Esa emergencia sanitaria que está dentro de la legislación ordinaria colombiana se compagina con otra legislación ordinaria que es la obligación del presidente de la República de mantener y controlar el orden público. Y esa visión de mantener y controlar el orden público, por supuesto, tiene una relación de conexidad muy importante pues con todos los elementos relacionados con el orden público, que no solamente es simplemente, como siempre nos lo hemos imaginado, el tema específico de la violencia o la seguridad, etcétera, etcétera, sino que temas esenciales de la sociedad como la salud tiene una relación directa con el orden público. Por esta razón, el presidente de la República tiene la capacidad legal para expedir este tipo de decretos en donde se nos genera realmente que es una suspensión en nuestra libertad de movilidad, porque ¿qué es lo que hacen estos decretos? Suspendernos libertades públicas. ¿Qué libertad pública se nos ha suspendido? Pues la libertad pública de movilidad. Lo que se nos prohíbe es movernos y se nos pide que nos quedemos en nuestras casas por una condición de orden público. Y eso, por supuesto, puede cambiar y puede cambiar y lo hemos visto, puede suceder que cuando se vaya a vencer una, pues se cambie, de tal manera que esta es una reglamentación que no está sujeta a los decretos de emergencia económica, sino que está sujeta a la capacidad del Gobierno Nacional del mantenimiento del orden público. En ese sentido, es que se han expedido estas normas y han venido cambiando en la medida en que el Gobierno Nacional ha permitido que más gente tenga libre circulación. Y esa condición de la libre circulación es la que está atada necesariamente a la activación de sectores económicos. Entonces, esto trasladado a la circunstancia del sector de la construcción, pues tiene unos elementos muy importantes. Hoy en día, pues tenemos vigente todavía el decreto 636 del 6 de mayo del 2020, que tiene en total 46 casos o actividades taxativas en donde se permite la libre movilidad, y dentro de esas excepciones, pues hay unas excepciones muy importantes que hacen alusión al sector de la construcción. Y en esto hay que entender que muchas de las excepciones que les voy a mencionar ya venían desde los primeros decretos de aislamiento, desde el mes de marzo, y de alguna manera por eso es que el sector venía trabajando muy fuertemente en los protocolos de bioseguridad para poder ejecutar estas obras. Una primera muy importante es la ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública. Y en esto es muy importante señalar que la ejecución de obra de infraestructura de transporte y obra pública en el decreto, que viene incluso desde el decreto 593, no estaba asociada a contrato de obra pública. Estaba asociada al acto material de obra de infraestructura de transporte y obra pública. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en esta excepción que venía desde la vigencia del decreto 593, que tuvo vigencia en todo el mes de abril, las obras que se ejecutan por virtud de licencias urbanísticas o de planes parciales que tuviesen que ver con ejecución de obra pública, como la malla vial local o la malla vial arterial, esas obras están excepcionadas de tal manera que las personas que laboren o trabajen en ese tipo de obras están excepcionadas desde el mes de abril, y por supuesto hoy en día con el 636 están excepcionadas para poder seguir ejecutando este tipo de obras. Y en esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo para cuando se nos vayan a originar los conflictos jurídicos de las vigencias de las licencias, y si yo tuve o no tuve oportunidad de cumplir con mis obligaciones urbanísticas, porque es probable que me van a excepcionar diciendo, pero es que usted
para hacer esta vía local no estaba excepcionado porque el decreto 593 permitía la ejecución de obra. Tenemos por el otro lado la intervención de obras civiles y de construcción avanzadas que están en riesgo de colapso. Esto también viene desde los primeros decretos de aislamiento y es una norma muy importante porque en la ejecución de las licencias que teníamos vigentes cuando entramos en los primeros aislamientos en el mes de marzo, pues en eso habían obras que por virtud de su avance, porque estaban en el momento específico de un avance, en donde de no terminar ciertas construcciones se podía generar riesgo de colapso, esas obras nunca estuvieron paradas y se podían seguir ejecutando y hoy se pueden seguir ejecutando de conformidad con este numeral 20. Un elemento fundamental también aquí en materia de obras, aquellas que eran necesarias para garantizar la operación de servicios públicos. En nuestras obras, en algunos casos, sobre todo en planes parciales de renovación urbana, estábamos en el mes de marzo ejecutando obras muy importantes en esos planes de renovación urbana, en licencias de reurbanización, que buscaban la conexión de las redes en la prestación de los servicios públicos y que afectaban otras zonas de la ciudad. Esas obras estaban excepcionadas, nunca han estado excepcionadas y se podían ejecutar. La construcción de infraestructura de salud. Ahora, estaba desde el decreto 593 asociada a atender el COVID-19, pero en infraestructura de salud, por ejemplo, y tuvimos casos específicos en Bogotá, en donde desde el propio decreto 593, edificaciones que estaban en ejecución, por ejemplo, para consultorios o para otro tipo de actividades del sector de la salud, habían hecho o hicieron acuerdos con la Secretaría de Salud para que pudieran terminarse esas estructuras y poderlas destinar, en el caso necesario, a salas de atención de personas de COVID para efectos del aislamiento. En esos casos estaba permitida la ejecución de las obras. Y por el otro lado, pues tenemos quizás la más importante, que fue la que fue expedida desde el decreto 636, que pues son básicamente las obras de construcción, y el decreto, cuando señala esto, dice la ejecución de obras de construcción de edificaciones y actividades de garantía legal sobre la misma construcción. Como la norma lo citó, ejecución de obras de construcción de edificaciones, la pregunta que se originó con esta redacción es si esto nos originaba que las licencias de urbanismo no podían ser ejecutadas. Y para estos efectos, entonces, está que en materia de obras de urbanismo, este literal es conexo con los que acabamos de ver, de que se permiten las obras públicas, es decir, la obra de urbanismo tendiente a ejecutar la malla vial local, las obras que se van a destinar al uso público, que es el objeto sustancial de la licencia de urbanización, y por supuesto las obras de carga general o de ejecuciones de plusvalía sobre elementos que van a ser públicos, que están asociados a esas licencias. Y algo muy importante en esto es que en este decreto, cuando se señala el tema de las obras de construcción de edificaciones, hace una relación directa sobre la actividad de garantía legal sobre la misma construcción. Y ahí surge una pregunta muy importante, y es si yo con este literal, como está señalado, puedo, por ejemplo, entregar unidades terminadas de edificaciones. Y la respuesta es sí, porque parte de la garantía legal sobre la construcción es que yo pueda entregar y ejecutar la garantía legal de la construcción de las obras de postventa, de tal manera que dentro de la redacción de este decreto quedó asociado que yo pueda ejecutar la obra de construcción, terminar la unidad de vivienda, entregar y ejecutar las obras de construcción. Ahora, no quedó expresado sobre la redacción exacta el tema de las remodelaciones, pero esa
esa expresión remodelación no existe en la legislación colombiana, por lo menos de los actos que son objetos de construcción en el licenciamiento, porque lo que existe es licencias de construcción en la modalidad de obra nueva, adecuación, que es cambio de uso, y ahí yo ejecuto una obra de construcción porque tengo que hacer el reforzamiento estructural para ese cambio de uso. Modificación, que es modificación de la arquitectura o de la estructura de una construcción. Y, por supuesto, las obras de ampliación, que ni más ni menos son construcción. ¿Cuáles son las que se salen de este rango? Pues se salen de este rango de las llamadas reparaciones locativas, que están exceptuadas de licencia, no requieren licencia, y esa reparación locativa no puede estar incluida dentro de la visión de ejecución de obras de construcción. Ok, muchas gracias, doctor Juan. Julián, es una verdad de apoyo que el COVID ha afectado todas las esferas del funcionamiento de las empresas. Quisiéramos saber desde su experiencia cómo ha afectado precisamente el COVID el funcionamiento del gobierno corporativo de las compañías, la operatividad de los distintos órganos, máxime teniendo en cuenta que, por ejemplo, a hoy, 22 de mayo, por mandato legal, era ya que se hubiese dado, por ejemplo, el tema de las reuniones de los órganos, que es dentro de los 3 primeros meses, y en este momento no se han dado. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Qué nos puede compartir y qué consejo nos puede dar? Pues yo creo que como tanto un poco la línea de Lina y el doctor Manuel, yo la verdad creo que esta situación ha hecho mucho más difícil, compleja, por no decir difícil, la forma en que los administradores cumplen sus funciones. Vemos que Colombia tiene un régimen en materia de responsabilidad de los administradores relativamente estable, digamos, la superintendencia ha sido muy juiciosa, las cortes, incluso vía tribunal de arbitramiento. Uno de los temas que más desarrollo ha tenido es determinar precisamente el alcance de la responsabilidad de sus administradores a la luz de los deberes que están establecidos de manera general en la ley 222 del 95. Sin embargo, lo que ha venido ocurriendo, así como lo hablábamos hace un rato acerca de la gestión de los contratos, ha venido generando situaciones particulares para los administradores. La primera de ellas, y tiene usted mucha razón cuando lo trae, tiene que ver en particular con el tema de las asambleas de accionistas. Efectivamente, cuando arranca todo este aislamiento preventivo obligatorio, estábamos en plena época de asamblea, seguramente muchos de ustedes habían enviado convocatorias. En un primer momento el gobierno simplemente lo que hizo fue permitir hacer un alcance a las mismas para cambiar la forma como se iban a llevar a cabo las reuniones, pero ante la dificultad que entrañaba, digamos, no solo lidiar con los efectos del COVID desde el punto de vista empresarial, llamémoslo productivo, sino también seguramente imponer esta obligación de llevar a cabo la asamblea, como se expide también el decreto 434 que permite extender o que cambia la fecha para que se lleven a cabo esas asambleas. Hasta ahora, y a pesar del anuncio del presidente de inicios de esta semana, en virtud del cual lo que se va a buscar es prolongar la emergencia sanitaria, no existe o no conocemos, digamos, ningún pronunciamiento particular en el sentido de extender o modificar de nuevo las fechas para llevar a cabo las asambleas. Sin embargo, aquí sí hay un primer punto que quisiera ponerles de presente. Incluso si se diera esa modificación, y lo hablábamos ayer en otra charla que tuvimos, nosotros no vemos recomendable el seguir extendiendo la oportunidad para llevar a cabo la asamblea. Primero, porque esta va a ser la nueva realidad que vamos a tener que enfrentar por mucho tiempo. Segundo, porque es posible que las reuniones o las aglomeraciones de más de 10, 15, 20 personas sigan estando limitadas en el tiempo, pero además porque resulta vital para los administradores el poner en conocimiento a los accionistas, no solo la situación que se está presentando, sino activar de manera formal cada uno de los órganos de la compañía, como puede ser la asamblea de accionistas. Mi primera recomendación es, más allá de lo que se venga más adelante con el gobierno, creo que como administradores tenemos una primera obligación, y es poner a funcionar precisamente la asamblea, contarle a los accionistas y seguir adelante. Hay un segundo aspecto que tiene que ver con el tema del cumplimiento de las normas. Digamos que Colombia es un país que tiene normas para todo.
y esa situación se ha agravado como consecuencia de esta situación. Como consecuencia de la declaratoria se han expedido algo más de 142 decretos legislativos. Lina ahorita hacía referencia a distintas circulares del Ministerio de Trabajo. Tenemos también decretos. Anoche salió, por ejemplo, fue expedido el decreto que maneja el tema de los días sin IVA y del tema del impuesto al consumo en materia de restaurantes. Digamos que esa avalancha normativa, lo que ha generado es una dificultad adicional para los administradores en la toma de sus decisiones. ¿Por qué? Porque, digamos, una de las labores de los administradores es verificar que las decisiones que se adopten no solo sean decisiones de negocio, sino que además sean decisiones que respeten la normatividad aplicable. Y la normatividad aplicable ha surgido o ha sufrido más bien todo un revolcón como consecuencia de esta situación. La segunda idea de la que me gustaría que se llevaran de esta parte de la charla: es necesario que estén absolutamente preparados. Aquí los asesores legales con los que cuenten, los abogados in-house con los que cuenten, pasan a tener un rol protagónico, porque es necesario para todos ustedes tener el control o, digamos, conocimiento de todas estas nuevas regulaciones que se están expidiendo, porque lastimosamente las decisiones que tomemos hoy van a ser analizadas en el futuro con el periódico del día siguiente. Razón por la cual nadie va a entender que la decisión fue urgente o que fue con un tema de COVID, sino que el análisis se va a hacer en lo que tiene que ver con la preparación o no, o con las soportadas o no que estaban las decisiones. Y un tercer punto, Camilo, para cerrarle este tema, yo creo que esto ha sido y sigue siendo un reto en materia de gobierno corporativo. Vemos que desde hace algunos años el país y las empresas vienen dando pasos importantes en la adopción de los estándares de gobierno corporativo. Eso implica, por ejemplo, mayor transparencia ante los accionistas, implica, por ejemplo, fortalecimiento de las juntas directivas, reglamentos de juntas directivas, implica un fortalecimiento del revisor fiscal y de la entrega de la información. Y en ese sentido, yo lo que creo es que, digamos, los administradores deben poner en funcionamiento esas reglas de gobierno corporativo, en conseguir las autorizaciones cuando se requieran, pero por sobre todo entender que de ellos no se requiere que sean héroes. De ellos lo que se pide es que adopten decisiones informadas y que en aquellos momentos en donde no tengan la posibilidad o no tengan los elementos de juicio para determinar si una decisión es fundamentada o no para lo que se quiere, están en la obligación de levantar la mano y de activar todos los mecanismos que al interior de la empresa se tengan o que se requieran, si es que no se tienen, para efectos de lograr ese tema. Entonces, yo creo que son como esos tres grandes mensajes que quería que se llevaran. Y, digamos, porque al final de cuentas, y ahorita Nancy lo ponía en el chat y me parece importante cerrarlo, esta va a ser la nueva normalidad. Y yo, por lo tanto, creo que temas como las reuniones virtuales tenemos que hacerlas, tenemos que agotar los procedimientos, tenemos que contar con nuestros accionistas y tenemos que seguir para adelante en esta nueva realidad como tantos impuestos a esa expresión. Muchas gracias, así es, Julián. Lina, en lo que tiene que ver con el manejo de la información de las compañías y su protección, ¿cómo se ha ido afectada por la emergencia sanitaria? Bueno, en primer lugar es importante resaltar que hoy en día el teletrabajo y el trabajo en casa está funcionando bien. Las compañías se están ajustando en este momento, solo se puede trabajar así las personas, las oficinas, y vemos que se están utilizando documentos para revisar en Teams, en estas herramientas que estamos utilizando como Zoom, y que quizás estos documentos ya están perdiendo la confidencialidad porque se están allegando por medios que ya no son redes corporativas. Entonces, las empresas tendrán que de pronto pensar cómo protegen estos documentos para evitar pues que sean trasladados o que sean de dominio público. Hoy vemos, por ejemplo, que a un trabajador lo despiden y quizás le mandan una carta o para que por favor firme una licencia no remunerada, y ese trabajador simplemente sube este documento, lo hace público por redes sociales y se pierde la confidencialidad, y nos encontramos en un problema grave. Hay compañías que no tienen el soporte tecnológico de ingenieros de sistemas, les toca de pronto invertir en estas nuevas herramientas. Es un reto que tienen los empresarios
para tener más confidencialidad. Quizás les toca comprar herramientas. Todas estas nuevas tecnologías, este nuevo teletrabajo que está funcionando bien, pues pone nuevos esquemas, nuevos retos en materia laboral. Por eso los invitamos a tratar de, en los protocolos, en los reglamentos internos de trabajo, a seguir, a hacer énfasis en las obligaciones del trabajador para promocionar que por favor se siga teniendo en cuenta los acuerdos de confidencialidad, de la información con los contratistas, hacer quizás documentos de confidencialidad para evitar que esto salga al público y pues se pierda. Bueno, como Creo que Camilo se nos fue, eso le iba a decir. Yo quisiera aprovechar, mientras regresa Camilo, un tema que quizás no fue objeto de la pregunta inicial, pero que vale la pena que la trabajemos y que ustedes la sepan, que viene desde el decreto 491, y es que el decreto 491 hizo dos cosas en las que hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista de las actuaciones administrativas que el sector tenga. La primera es que el decreto le entregó la facultad a todas las autoridades de señalar cómo iban a actuar en materia de los términos administrativos. Es decir, el decreto de manera directa, el 491, no suspendió los términos de las actuaciones administrativas. Esto lo señalo para efectos del silencio administrativo positivo, de los plazos para contestar un memorando de observaciones, de los plazos que tiene la entidad para pronunciarse, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no olvidemos que los términos son tanto para la administración como para el particular. Entonces, en este sentido, lo que hizo el decreto fue señalar que las propias autoridades, a través de sus actos administrativos, señalaran en qué casos están suspendidos los términos y en qué casos no. Y en eso es muy importante en cada entidad solicitar las resoluciones que se hayan expedido en materia de suspensión de términos, porque esto va a ser muy importante a la hora de definir si sí se produjo un silencio positivo o no se produjo un silencio positivo. Si a mí me hubieran podido desistir un trámite por no haberme pronunciado dentro de mi término legal, y por supuesto las decisiones finales, si se podía o no se podía tomar una decisión de tipo administrativo definitiva. Entonces, la recomendación esencial que nosotros hacemos en esto es, en cada entidad en donde tengamos actuaciones administrativas que se encontraban en curso antes del momento del aislamiento, es fundamental conocer esas resoluciones para poder establecer cuándo estaban o no estaban suspendidos los términos administrativos. Ese es un tema importante. Un segundo tema, que también viene desde el decreto 491, es que el decreto 491 sí hizo una modificación importante respecto del plazo para atender el derecho de petición. Y este decreto, el 491, modificó el derecho de petición en términos de su plazo en las peticiones de carácter general en las peticiones, pasó de 15 a 30 días. Y en el caso de la petición de documentos, pasó a 20 días y en las consultas a 35 días. Esto es muy importante por dos razones. La primera, porque dentro del sector de la construcción, pues tenemos muchas actuaciones administrativas que no se rigen por estos plazos del derecho de petición ordinario, sino que se rigen por los plazos de los procesos administrativos especiales, como es el caso de las licencias urbanísticas. Esos plazos no se modificaron. Como es el caso de los planes parciales, esos casos no se modificaron.
como es el plazo de las viabilidades de servicios públicos. Esos plazos no se modificaron. Pero todas las demás actuaciones asociadas a las licencias de construcción que no tienen procedimientos especiales señalados por la ley, se les aplica esta reglamentación. Es decir, que las autoridades tienen 30 días para pronunciar. Ahora, el decreto 491 sí hizo una excepción importante, y es que señaló que cuando se trate de derechos fundamentales, el derecho de petición sigue en los términos de la norma ordinaria, es decir, los 15 días hábiles. Y esto lo pongo de presente, porque en algunos casos hay actuaciones que se encontraban en curso, que no están suspendidas, que además las autoridades están obligadas a mantener su actividad de manera presencial o virtual. En esos casos podemos acudir al derecho de petición por obedeciendo a un elemento sustancial, en este caso que sería el derecho fundamental al debido proceso para que se adelante la actuación administrativa. Entonces, ¿podemos acudir al derecho de petición? Sí, sí podemos acudir al derecho de petición para poner en funcionamiento el aparato administrativo. Y finalmente, muy importante señalar que también hubo un cambio en materia de las notificaciones de los actos administrativos, y en esto hay que tener mucho cuidado, porque la notificación por medio electrónico pues ya existía, con una diferencia fundamental, y es que el decreto legislativo 491 volvió la notificación por medio electrónico notificación principal. Antes era subsidiaria. Nuestra notificación principal pues era la notificación personal. Con el decreto 491, en las actuaciones administrativas, hoy la notificación por medio electrónico puede ser una notificación de carácter principal. ¿Y cómo se surte esa notificación o cómo es posible utilizar la notificación por el medio electrónico? Pues será, primero, es obligatoria en todos los trámites administrativos que se radiquen después del 28 de marzo del año 2020. O sea, todos los trámites administrativos que ustedes hayan radicado después del 28 de marzo del 2020 se rigen por la notificación electrónica como notificación principal. En eso hay que tener un gran cuidado. Y en las actuaciones que estaban en curso, pues el administrado debería haber indicado a la autoridad competente su dirección de correo electrónico para efectos de notificaciones. Pero no nos olvidemos que en actuaciones administrativas que existían antes del 28 de marzo del 2020, ya en muchos formularios de entidades aparecía una casilla donde le indicaban a uno, señale su dirección de correo electrónico para notificación, y eso va a operar jurídicamente para efectos del 491. ¿Esto a qué nos lleva? Esto a lo que nos lleva es a que hay que tener mucho cuidado en la revisión de los correos electrónicos que ustedes hayan señalado, no solamente en la Cámara de Comercio, sino que hayan señalado en sus acciones administrativas, porque podrían ser objeto de la notificación de un acto administrativo y podrían, en algunos casos, estar vigentes las actuaciones administrativas y los términos administrativos, y de golpe se les podrían vencer los términos para interponer eventualmente los recursos de reposición y los recursos de apelación. De tal manera que este es un tema muy importante del decreto legislativo 491 en las actuaciones administrativas. En los casos en que están vigentes, tengan mucho cuidado con eso, y hay que revisar todas estas consideraciones, porque cuando salgamos de esta situación, pues seguramente vamos a vivir situaciones muy difíciles desde el punto de vista de qué actuaciones administrativas culminaron o no, y van a haber enfrentamientos entre los particulares y algunas entidades del Estado en términos de definir si sí estaba vigente mi actuación, no estaba vigente, si me notificaron en debida forma, no me notificaron, y por eso, pues, para efectos de los empresarios, la gran recomendación es que tengan cuidado con este tema. Gracias, doctor Juan. Yo creo que, hilando precisamente lo que usted estaba planteando desde el punto de vista de trámites administrativos, nos parecería importante conocer su opinión en punto a cómo es el panorama del cumplimiento de las obligaciones urbanísticas en tiempos de COVID. Por ejemplo, ¿qué pasa si la licencia de construcción se venció durante la cuarentena? ¿Estas licencias perdieron o perdieron su vigencia? ¿Cómo están parados los constructores precisamente
en este sentido? Muy importante también. A ver, a hoy en Colombia no se ha expedido ningún decreto que haya ampliado las vigencias de las licencias urbanísticas. No existe ningún decreto que haya ampliado las vigencias de las licencias urbanísticas. Es una tarea que ha venido adelantando Camacol Nacional, nosotros lo sabemos, ha venido, digamos, dando una tarea muy fuerte buscando que el gobierno nacional expida un decreto en donde se amplíen estos términos. Puede darse de varias maneras. Una manera es que haya una prórroga automática de todas las licencias que se encontraban vigentes durante el periodo de la emergencia, o durante el periodo del aislamiento, o durante el periodo de la situación pues, de salud, pero hay otra posibilidad, y es que lo que se origine sea la posibilidad de una prórroga adicional, en cuyo caso pues habrá que ver si serán las licencias que se encontraban vigentes en marzo, o también las de abril, mayo, junio, julio, agosto, y no sabemos hasta cuándo. Nosotros lo que hemos pensado en ese tema, y así se lo hemos pronunciado a varias autoridades, es que a nuestro modo de ver debería ser una ampliación de los plazos de todas las licencias urbanísticas que hubiesen estado vigentes desde el primer aislamiento hasta que termine, de manera automática por un año. ¿Y por qué consideramos nosotros que por un año? Pues porque no solamente debe ser el tiempo durante el cual no se pudieron ejecutar esas licencias, esas construcciones, esos urbanismos por virtud del aislamiento, sino también del periodo de adaptarse a los protocolos, de cumplir los protocolos, de la disminución en los plazos y en los cronogramas por virtud de que tengo que tener menos trabajadores que los que podía tener en la obra, que por supuesto un elemento fundamental aquí que es el económico, y es cuál es el tiempo que nos vamos a tardar en que desde el punto de vista económico seamos capaces de volver a cumplir el ritmo de las cosas. Entonces ha sido, hombre, por lo menos eso tiene que ser de un año, ahí estamos en la discusión. Pero a hoy, desde el punto de vista jurídico, no se ha expedido ningún decreto que haya originado prórrogas en los términos de las vigencias de las licencias. Por el otro lado, tampoco ha existido suspensión en las vigencias de las licencias. No hay una suspensión, no se originó una suspensión en las vigencias de las licencias. Y eso tiene unos efectos importantísimos, y es que pues no se suspendieron las licencias urbanísticas por cuyo efecto, desde el punto de vista legal, pues no nos olvidemos que las licencias tienen digamos, unos derechos, pero pues también tienen obligaciones. Y en punto de las obligaciones urbanísticas es muy importante entender que las obligaciones no se han suspendido, y que mañana me van a exigir que he debido haber terminado mi vía, que he debido haber terminado mi parque, que he debido haber terminado el andén, que he debido haber terminado, porque no se suspendieron las vigencias. Habrá discusiones sobre señalar que es que yo no pude ejecutar esas obligaciones urbanísticas por virtud de la fuerza mayor. Claro que las van a ver. Claro que las van a ver, pero no nos olvidemos que el tema de la fuerza mayor no es un tema automático, eso tiene que tener declaración judicial, y pues entonces ahí nos enfrentaremos a unas circunstancias desde el punto de vista del conflicto judicial muy complejas. Lo que sí es cierto es que el decreto 491 sí expresamente señaló que cuando una licencia, en términos generales, porque no lo hizo para efectos de las licencias urbanísticas, sino en términos generales, y eso por supuesto es aplicable en todos los casos, incluso para las licencias urbanísticas, que cuando un permiso o una licencia se hubiera vencido de vigencia de la emergencia sanitaria, y acordémonos que, como lo decía Julián, ya se ha anunciado que la emergencia sanitaria se va a trasladar hasta agosto, entonces
esto automáticamente se llevará hasta agosto. Si durante ese tiempo, que arrancó en marzo a agosto, se hubiese vencido una licencia, pues yo tenía un plazo para pedir esa prórroga de la licencia, pues ese plazo se va a extender un mes adicional a la superación de esa emergencia sanitaria, de tal manera que, pues, si yo, ahí habrá una alternativa para aquellos casos de las licencias que se vencieron y en donde yo no tenía curaduría urbana o no pude erradicar la solicitud de prórroga en la curaduría urbana, pues aquí vamos a tener una salida jurídica para poder volverle a dar vigencia a través de esas prórrogas a esas licencias que se habían vencido. En esto, pues habrá que entender que hay que revisar caso por caso, porque habrá consideraciones, y ya las veré yo en actos administrativos, en donde digan, no, usted no puede radicar con base en el artículo 8 del 491, por cuanto la curaduría sí estaba recibiendo radicaciones de prórrogas de manera virtual. Eso, por supuesto, será objeto de discusión en su momento, pero lo que sí les puedo decir es que desde el punto de vista jurídico, lo más importante que hay que entender es que no hubo suspensión en la ejecución de las obligaciones urbanísticas, y en esto hay que tener mucho cuidado porque hay que ponerse al día en la ejecución de esas obligaciones. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Yo creo que llegó el momento de poner el dedo en la llaga con un tema muy polémico y que ha quemado muchísima prensa en estos días, y es los contratos de arrendamiento de locales comerciales. Y en ese sentido quisiera escuchar de Julián qué opinión le merece el manejo que se le ha venido dando a ese tema del decreto 579 y con el proyecto de decreto legislativo que está en ciernes, que ayer de hecho fue publicado por el diario La República, que mereció una nota muy especial por parte de ese importante diario, en lo que tiene que ver con su conveniencia, su legalidad, su operatividad. ¿Cómo lo ve usted? ¿Y por dónde arrancar? Difícil. Digamos que este es un tema al que primero ha estado rodeado de manera importante de presiones de gremios por lado y lado, unos que no están de acuerdo, otros que sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de revisar el borrador de decreto y creo que hay 2 o 3 consideraciones que quiero que se lleven de acá, sin perjuicio de que el análisis, por ejemplo, ayer nos tomó casi 2 horas tratar de ir por algunos de los puntos del decreto. Lo primero es, el decreto se expide como consecuencia de la declaratoria de un estado de excepción y en virtud de la cual, digamos, el gobierno puede adoptar medidas que incluso en ocasiones tengan la característica de decretos leyes para efectos de modificar las condiciones existentes. Hay una primera duda y tiene que ver con la constitucionalidad de un decreto como este. Primero, por la necesidad. Básicamente, las medidas que debe adoptar el gobierno en virtud de estos decretos de excepción están relacionadas con la adopción de medidas que busquen conjurar la situación de emergencia que se presenta, y hoy en realidad la legislación colombiana ya tiene, consideramos nosotros, medidas suficientes para conjurar la situación de los arrendatarios que han visto afectadas sus actividades como consecuencia del estado de excepción. Pueden así acudir a cosas, a algunas de las figuras como las que ya hablamos, la fuerza mayor, el caso fortuito, pueden acudir a renegociación, que siempre ha estado abierta, no porque el decreto 579 que usted hacía referencia haya traído el esquema de la renegociación. Digamos, esta es una figura nueva, la renegociación está implícita en todos los contratos, e incluso para aquellos, para aquellos arrendatarios que vean afectado su operación de manera mucho más compleja. Está también el tema de los acuerdos de reestructuración o liquidaciones obligatorias, el trámite ordinario o el mismo trámite especial que el gobierno ya está tratando de implementar como consecuencia de la situación. Entonces hay una primera discusión acerca de la necesidad de esta medida y una segunda además es la proporcionalidad. ¿Y por qué proporcionalidad? Un poco lo que hemos podido analizar de experiencias de otros países, más que propender por la terminación de los contratos, lo que buscan los otros países es mantener las relaciones económicas, pero generar condiciones más benéficas en temas de cumplimiento de las obligaciones. O lo que es lo mismo, mientras en Colombia estamos pensando en terminar los contratos,
en otro tipo de legislaciones, como puede ser la española o la francesa, están buscando es mantener las relaciones contractuales y fijar nuevas oportunidades para el pago de los cánones de arrendamiento de los meses durante los cuales se ve afectada la actividad. Entonces, digamos, creemos que la medida es excesiva, creemos además que lo que se está haciendo es en aras de proteger a un sector, se está afectando a otro, como es el de aquellas personas naturales jurídicas que derivan su sustento o que se encargan de manera habitual de realizar operaciones de arrendamiento. Entonces, digamos eso como elemento general. Si pasáramos al decreto y superáramos la discusión constitucional, yo creo que hay dos elementos que resultan fundamentales. Uno, a nuestro juicio, lo que hace es precisamente desincentivar las negociaciones. El decreto parte del supuesto de que únicamente va a resultar aplicable para aquellos contratos de arrendamiento respecto a los cuales no se hubiera alcanzado ya un acuerdo, bien a la luz del decreto 579 o bien a la luz simplemente de negociaciones entre arrendadores o arrendatarios. Y nos parece que esa inclusión lo que va a llevar acá, lo que va a permitir es que muchos arrendatarios paren los procesos de negociación en los que estaban y simplemente ahora, en vez de tratar de manejar el tema de las rentas como una especie de bien común o digamos un beneficio para ambas partes, simplemente van a esperar a activar el mecanismo de la terminación, por lo que se está desincentivando la negociación o incentivando más bien la cultura del no pago, y creo que en ese contexto puede ser problemático. Y otro de los temas que también pasa a ser muy difícil tiene que ver con la inclusión de un elemento de carácter subjetivo en la procedencia o no de la terminación. ¿A qué me refiero? Efectivamente, cuando uno tiene la oportunidad de revisar el decreto, básicamente se establece que previo a la terminación del contrato es necesario agotar un trámite de conciliación de manera previa, como se debería decir. Y la sanción ante la imposibilidad de conciliar, bien sea entendida como o derivada más bien de la no asistencia del arrendador a la audiencia, o bien sea, y es aquí en donde nos parece supremamente complicado, a la renuencia del arrendador a alcanzar un acuerdo, es la posibilidad de terminar el contrato. Pero debe preguntarse entonces, ¿qué significa renuencia del arrendador? Significa entonces que es que aquí lo que estamos es poniéndole la espada en el cuello al arrendador y decir, es que usted o negocia porque su condición o la consecuencia de no alcanzar un acuerdo es la terminación. Eso pasa a ser absolutamente preocupante. Entonces significa, porque aquí mucha gente nos decía, no, claro, es que algunos arrendadores no han querido negociar. ¿Y qué ocurre con los arrendatarios que tampoco lo han querido? ¿Hasta dónde esa negativa a conciliar debe dar pie a una sanción tan grave como puede ser la terminación? Entonces resulta que ahora los arrendadores van a tener que llegar a las audiencias de conciliación con 10 o 12 propuestas que deben hacer parte del acta, con miras a evitar la aplicación de dicha sanción ante la falta de voluntad. Camilo, aquí hay muchos temas adicionales, otros simplemente se lo dejo enunciado. El decreto habla de la terminación, pero no regula lo relativo a la entrega del inmueble y mucho menos al paz y salvo que deben tener o que deben presentar los arrendatarios. Son muchos temas, aquí simplemente quería dejarles una breboca de 3 elementos que vimos respecto del decreto. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de pronunciarnos respecto del mismo en otros escenarios y esperamos que el gobierno haga un análisis, ojalá, de todas estas recomendaciones que les estamos dando, y en todo caso que los arrendadores también se preparen para afrontar este tipo de situaciones, porque se va a venir una época complicada y esto viene a reiterar un poco lo que les decía al inicio. Va a haber un aumento de la litigiosidad como consecuencia, entre otras cosas, de expedición de normas como estas, y debemos estar todos listos para afrontar las consecuencias que la expedición de estas normas va a traer a un sector que genera tantas rentas y tantos empleos como es el de los arrendamientos comerciales. Sí, así es, Julián. Lina, podemos entender que en la coyuntura actual se ha generado o se está generando un nuevo paradigma de lo que es la jornada laboral. ¿Has escuchado algo sobre el derecho a la desconexión y todas esas propuestas que están en este momento en boga relacionadas con precisamente para tratar de morigerar los efectos que ha tenido
la pandemia reducir o flexibilizar lo que es la jornada laboral. ¿Qué comentario al respecto? Sí, bueno, es importante mencionar que primero el Ministerio de Trabajo a través de sus circulares 021, 022 y 023 ha invitado a los empresarios a realizar jornadas flexibles, es decir, quizás un trabajador que normalmente iniciaba sus labores a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y ahora se tiene que trasladar a las obras o a las fábricas o a las oficinas, invita a que el empresario realice turnos para que un trabajador, por ejemplo, labore 4 horas y ese mismo trabajador en la misma semana labore 10. Pero ¿qué es lo que está pasando actualmente? Escuchamos todos los días a las personas decir, no, mis jornadas laborales son extensas, mis jornadas laborales, ya no sé cómo dividir el tiempo de la familia con el tiempo como trabajador. Quizás a veces los trabajadores sienten un acoso laboral por parte de los jefes, me llaman, me escriben por WhatsApp, me llaman en altas horas de la noche, 8 de la noche, a las 9 horas que quizás el empleador pues debe estar preparando los alimentos para estar con su familia. En ese momento se está formando un nuevo concepto. Es importante recordar que generalmente los colombianos somos madrugadores, a diferencia de otros países que en Argentina, en Francia, empiezan las jornadas laborales a las 9 de la mañana. Es un cambio que tenemos que cambiar, el empleador tiene que hacer un cambio de chip para decir, bueno, las condiciones actuales son diferentes. Ya los trabajadores quizás todos no están en las oficinas o en las fábricas. Ya el tema del jefe que se quedaba a vigilar si el trabajador salía a las 6 de la tarde o no, ya no está. Quizás es el trabajador que en el mismo sentido dice, no, yo me quedo aquí trabajando hasta que el jefe salga porque de pronto, uy, no, se va a poner bravo. Estos esquemas tradicionales ya no existen, ya no van. El derecho laboral o el ámbito laboral cambió a raíz del COVID, cambiamos a la fuerza. Ya como la forma de trabajar es diferente, ya el trabajador prende su computadora, en el caso del teletrabajo, entra a sus webinars, manda por email y se acabó. Entonces, es un nuevo paradigma, es totalmente diferente y una de las conclusiones es, para ciertas empresas, para ciertas oficinas, está funcionando. Para las personas que actualmente tienen que laborar o trasladarse a las obras o trasladarse a las fábricas, en parte también cambió, porque quizás ya no va a utilizar el horario normal o la jornada laboral normal que tenía, que era de 7 de la mañana, 8 de la mañana, 6 de la tarde, sino que se tiene que acomodar a estos nuevos turnos de organización. Actualmente todo cambió, es un nuevo paradigma, es un nuevo esquema laboral, donde tanto los trabajadores como los empresarios se van a tener que ir ajustando, ¿sí? Ya, por ejemplo, el empleador hacía descargos, citaba y presencialmente le hacía los descargos, llamaba a los testigos. Pues en esta época hemos hecho descargos a trabajadores por vía, gracias a la internet. Mandamos un citatorio de manera previa, coordinamos quiénes van a ser los testigos y a través de redes sociales o a través de Teams, de plataformas, hacemos los descargos. Entonces nos estamos ajustando a un nuevo paradigma de una era digital. Simplemente es que, como lo dije anteriormente, nos tenemos que ajustar a la realidad actual y organizarnos para llevar a cabo el objeto social de la compañía lo mejor posible. Así es, muchas gracias, Lina. Ya para cerrar en la ronda de preguntas iniciales y dar espacio para un par de preguntas expresadas por el público que nos acompaña hoy es, doctor Juan, con todo este tema de la pandemia, ¿qué nuevas perspectivas ve en materia jurídica? ¿Cuáles son como los grandes cambios incluidos en esa regulación que usted cree que quedaron, o mejor, llegaron para quedarse? Pues hombre, yo creo que un primer tema fundamental es que
Yo quiero en esto hacer un llamado a la reflexión en algo, y es que la virtualidad en materia del ejercicio de la función pública aparece desde una reglamentación expedida en épocas del presidente Andrés Pastrana. Es decir, desde la década del 90 venimos hablando desde el punto de vista legal de la necesidad de atender las actuaciones administrativas desde la virtualidad. Y la realidad que nos demostró la pandemia es que el Estado no había hecho absolutamente nada en ejecución de estas normas para efectos de la virtualidad. No hay ninguna vinculación tecnológica entre las oficinas de catastro y las oficinas de registro. No existe ninguna vinculación tecnológica entre las curadurías urbanas y las secretarías de planeación. No existe ninguna conexión virtual tecnológica entre las empresas de servicios públicos, las secretarías de planeación. Es decir, es como si un poquito lo que hemos dicho es lo que originó lo que nos ha pasado en las actuaciones administrativas con la pandemia, es que entendimos que el Estado tiene como unas islas en la ejecución de su actividad administrativa, se comunican y que desde el punto de vista tecnológico hacen imposible la virtualidad, imposible. Entonces, la virtualidad no es simplemente acudir a una reunión virtual por Zoom o por Teams o por cualquiera de estas plataformas, no. La virtualidad es que yo pueda iniciar una actuación administrativa de un plan parcial de manera virtual, pudiendo mandar los documentos desde el punto de vista virtual, que allá tengan la tecnología para leer los planos, un topográfico, revisar las coordenadas, tener depositorios de archivos virtuales a las cuales se pueda acceder a través de claves por parte de todas las entidades. Entonces, la realidad es que la gran enseñanza que nos ha dado esta circunstancia es que no había una preparación, ni siquiera en el gobierno nacional, ni siquiera en los gobiernos departamentales, y mucho menos en los municipales, y mucho menos en cada una de esas entidades, para poder atender un requerimiento que no lo da la pandemia, un requerimiento que venía desde la década del 90 en la legislación colombiana, que era establecer los trámites virtuales a través de los cuales pudiéramos agilizar la actuación administrativa, volverla más eficiente. Y entre otras cosas les voy a decir algo importantísimo. Yo creo que la virtualidad genera transparencia, evita la corrupción. Los trámites virtuales evitan corrupción porque evitan ese manejo subrepticio, etcétera, etcétera, que podría llevar a corrupción. Entonces, un primer elemento es que yo creo que la virtualidad no es que se tenga que quedar. Yo no creo que es que se tenga que quedar. Hay que crearla. Tenemos que salir de esta situación encaminados a lograr que las autoridades, que de verdad, pero de verdad, se cree una virtualidad en la actuación administrativa y una virtualidad armónica en el Estado y una virtualidad a la cual de verdad se pueda acceder y se pueda mantener con el tiempo. Un segundo elemento fundamental en esto es que realmente el tema de la virtualidad y el tema de la tecnología no solamente afecta al sector público, sino también al sector privado. Porque también nos hemos encontrado en algunos casos en donde ha sido de verdad imposible actuar manejar las actuaciones administrativas con nuestros empresarios, porque todavía no manejan el tema de la firma digital, porque todavía no tenemos incorporados en nuestras organizaciones elementos tan sencillos como la digitalización de los documentos. No tenemos los documentos digitalizados en las empresas.
Y eso hace muy difícil que podamos actuar en la vida virtual a través de la actuación administrativa. Entonces, así como el Estado va a tener que dar un salto enorme en materia al aporte a la sociedad, en de verdad lograr canales virtuales que permitan adelantar estos procesos, pues también el sector privado, las empresas, vamos a tener que avanzar en esos canales virtuales que por supuesto nos van a ayudar en la actuación administrativa. Algo muy importante que hemos vivido alrededor también de esta circunstancia de la pandemia es encontrar tantas actuaciones administrativas que tienen documentos duplicados. Yo personalmente no me he dado cuenta de eso, pero hoy me doy cuenta que hay una gran cantidad de documentos que se trasladan de un lado a otro y son los mismos. El plano topográfico, les decía yo hace unos días en una reunión, el plano topográfico es algo así como un esfero. Eso va absolutamente por todas partes y es el mismo documento. Yo no entiendo cómo no se centraliza el plano topográfico de un predio para que esté en red, en un sitio, y ahí todo el mundo acude al plano topográfico. La empresa de acueducto acude al plano topográfico, planeación acude al topográfico, el empresario acude al topográfico, el señor que va a analizar los riesgos acude al topográfico. Tiene que haber centralización de la información para que no haya duplicación, no solamente de actuaciones, sino documentos y un gasto inoficioso, porque además ese es otro de los grandes temas que tienen que quedarse después de la pandemia. En general, en el Estado y en las empresas, gastamos mucho dinero en cosas inoficiosas. Gastamos mucho dinero en cosas en las que no deberíamos gastar dinero, y eso, por supuesto, si se reorientara, podría cambiar de manera muy importante la estructura económica del funcionamiento del Estado y las propias compañías. Hace unos días estaba viendo yo una presentación de un documental de la forma como hoy se están adelantando las actuaciones administrativas en el estado de California. Y es absolutamente increíble. No existía absolutamente un solo trámite administrativo que no se pudiese hacer de manera virtual. Ni uno. No existía ninguna transacción inmobiliaria que no se pudiera hacer por los mecanismos virtuales. Firma virtual, registro virtual, transferencia virtual, depositorios virtuales. Entonces, yo creo que este es un tema que debería cambiar de manera enorme en la ejecución de las actuaciones administrativas tendientes a sacar adelante los licenciamientos. Creo que a los curadores urbanos se les viene una tarea enorme. Creo que van a tener que pensar de verdad ahora sí seriamente la inversión de unos mecanismos tecnológicos que los conecten con las entidades públicas y que los hagan mucho más eficientes. Y yo creo que eso es lo más importante que debemos dejar después de esta pandemia. Ahora, en términos de actuaciones administrativas y en términos legales, sí me parece muy importante que mantengamos, por ejemplo, la notificación por correo electrónico. Eso ayudaría mucho a la agilización de las actuaciones administrativas. Esa regla que está en el decreto 491 hay que mirar cómo se mantiene. Y unos elementos que se han señalado alrededor de las discusiones que se dieron para sacar este decreto 491, y es cómo logramos hacer entender que las actuaciones de urbanización y las actuaciones de los planes parciales y los convenios de plusvalía no son otra cosa que instrumentos reglamentarios distintos a la Ley 80 para ejecución de obra pública, y por lo tanto debían tener mayor protección del Estado en la ejecución de esas obras. De acuerdo, doctor Juan Manuel, el mayor reto ahora es la modernización por parte del Estado y por parte de las empresas. En esa misma línea quisiera yo saber la opinión de Julián en lo que tiene que ver con que si las empresas del sector de la construcción están a la vanguardia de las necesidades digitales. ¿Está el sector de la construcción preparado para comercializar
productos inmobiliarios virtualmente, sabiendo que el modelo de comercialización ha cambiado y que ya ese plan que hasta hace 3 meses era precisamente un plan familiar de irse a visitar los proyectos inmobiliarios, no va a ser... Sí, yo creo que esto se aceleró. Decir que las empresas están a la vanguardia, yo no me atrevería un poco por lo que usted dice, Camilo, de cuál ha sido el esquema tradicional de comercialización, sala de ventas, la familia visitando los proyectos, el apartamento modelo. Yo la verdad creo que hay, digamos, que hay muchos pasos o muchos temas en los cuales mejorar. Ahorita el doctor Manuel decía firmas electrónicas, pocas compañías tienen firmas electrónicas. Los documentos debidamente almacenados, no en físico, sino que digamos estén efectivamente digitalizados. Tenemos un gran problema con la digitalización. Desde el punto de vista incluso de los contratos fiduciarios, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que imprimir contratos de 50, 60 páginas, inicializar todas las hojas porque no tenemos, como son las fiduciarias, por ejemplo, no pueden manejar hoy contratos vía electrónica con firmas digitales? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que poner, y el doctor Juan me corregirá, las huellas en un poder para algún trámite? Pues porque básicamente en Colombia nos encanta poner las huellas, mientras hemos tenido, por ejemplo, clientes del extranjero que nos dicen, yo nunca la había tenido que poner una huella para un poder, para un trámite, para un documento. La misma comercialización, hablábamos hace poco con un cliente que ante esta situación vio la oportunidad de abrirse, de abrir negocios en el extranjero, y le decíamos, ojo, porque esto no es solo un tema de publicidad en la página web, que debe estar muy bien controlada, digamos, no es lo mismo la persona que en una sala de ventas, una sala de negocios entrega información, sino que la publicidad en materia de páginas de internet es mucho más compleja, pero además, ojo, porque tenemos que involucrar temas de manejo de datos personales y ya no solo la legislación colombiana, si lo que estamos pretendiendo, por ejemplo, es tratar con ciudadanos de otros países de la Unión Europea, del Reino Unido, de Estados Unidos, digamos que todos tienen regulaciones específicas. Yo la verdad creo que el reto es grande, creo que hemos dado un salto gigante como consecuencia de esto. Por ejemplo, para cerrarle antes de que se me olvide, la misma escrituración virtual ha sido un verdadero problema llegar a la escrituración virtual, precisamente porque se trata de revisión de información, de inclusión de linderos, de firma por parte del notario. Ha sido muy complejo. Entonces yo creo que esto aceleró muchos de esos procesos. Ojalá no perdamos el impulso, como dice el doctor Manuel, ojalá algunas de estas figuras que hemos utilizado hoy para efectos de, digamos, de superar una crisis, se queden, los mejoremos y que hagamos de esta manera el tráfico mercantil un poco más rápido y más acorde a estas nuevas necesidades, a lo que decía Lina, a una nueva jornada laboral, a unas nuevas condiciones de trabajo, de tal manera que podamos seguir avanzando. Entonces, para concluirle, a la vanguardia no, creo que hemos dado pasos realmente importantes y creo que tenemos muchos temas en los cuales podemos seguir mejorando para que tengamos una actividad constructora mucho más fuerte y más, digamos, vigente en lo que a este tipo de herramientas se refiere. Muchas gracias. Bueno, ya vamos entonces a la ronda de preguntas. Tengo un par de inquietudes formuladas por el público que nos acompaña. La primera sería dirigida al doctor Juan Manuel y es básicamente si hoy por hoy es posible celebrar las asambleas de la copropiedad de manera virtual, si este régimen de excepción me lo permite o no, en qué condiciones. Sí, la respuesta es sí. Se pueden adelantar las asambleas de las copropiedades de manera virtual y no solamente por el régimen de excepción, sino porque la virtualidad en materia de las copropiedades existe desde la posibilidad de la propia Ley 675 del 2001. La Ley 675 del 2001, desde el principio ha señalado que las asambleas pueden reunirse de manera simultánea a través del uso de plataformas tecnológicas y cualquier otro medio que permita garantizar la comunicación simultánea. ¿Qué exige la ley? La ley lo que exige es que quede la respectiva prueba de que hubo simultaneidad en la realización de esa asamblea. Por lo tanto,
hoy en día, pues hay una gran ventaja y es que estos mecanismos virtuales, todas estas plataformas de comunicación que todos hemos aprendido a manejar a raíz de la pandemia, permiten hacer la grabación de tal manera que mecanismos para poder garantizar que se logre la prueba necesaria que pide la ley 675, en el sentido de que esa comunicación haya sido simultánea o sucesiva, pues están abiertos en la tecnología. Entonces, por supuesto que es posible hacerlo. ¿Qué se requiere? Que se haga la respectiva convocatoria y la comunicación en los términos de los plazos que haya señalado el propio reglamento de propiedad horizontal, en su defecto los que están señalados en la ley 675, que se convoque a la asamblea virtual y que se disponga de todos los mecanismos tecnológicos de la plataforma necesaria debidamente anunciada en esa convocatoria para efectos. Y acordémonos que estas asambleas de copropietarios, pues no solamente es importante realizarlas en aquellas propiedades horizontales que ya tienen años de funcionamiento para efectos de designar el administrador o para designar el revisor fiscal o para aprobar los presupuestos o las cuotas de copropiedad, porque en muchas copropiedades no se ha realizado la asamblea ordinaria, sino también para aquellos casos donde el constructor o propietario inicial deba citar a la asamblea para efectos de que se designe al administrador definitivo o para efectos de que se nombre el comité que debe recibir los bienes comunes, etcétera, etcétera. Todas estas reglas que están consagradas en la ley 675 y que son fundamentales para darle cumplimiento a las obligaciones que se nos originan por virtud no solamente de los contratos de venta, sino de los propios reglamentos de propiedad horizontal. En ese caso también podemos acudir a solicitar que se realicen las asambleas virtuales para efectos de designar estas personas que deban recibir los bienes comunes. Ahora, se nos preguntará, y entonces, pero si la asamblea designa la comisión que deba recibir los bienes comunes, o el presidente de la asamblea, o el administrador definitivo en su caso, ¿cómo se hace en materia del aislamiento para recibir los bienes comunes? La postura nuestra es sí se puede hacer porque parte de el cumplir las obligaciones de garantía de las construcciones, pues es entregar los bienes comunes, de tal manera que está entre las excepciones legales. Habrá que tener, por supuesto, todas las previsiones en materia de bioseguridad de la salud, tanto de quienes van a recibir como de quienes van a entregar, pero se podrá hacer el desplazamiento respectivo y se podrá hacer el acta de la entrega respectiva en los términos señalados por la ley. Doctor Juan, muy en esa línea, y para resolver otra inquietud que están planteando es si la apertura de las obras permite hacer trámites presenciales en las respectivas oficinas cuando no sea posible hacerlo de manera virtual. Están preguntando eso. Esto porque no se puede hacer solamente, actualmente allá en Ibagué solamente se puede hacer movilidad entre la oficina y entre la casa, pero pues si no pueden hacer los trámites virtualmente, se entendería que los trámites que tengan que hacer entre las oficinas podrían hacerse de manera presencial. Sí, señor. El decreto 636 del 6 de mayo del 2020, que fue el que habilitó el ejercicio de las actividades de construcción de edificación, también tuvo una previsión, y es que habilitó de manera presencial todas las actividades relacionadas con el otorgamiento de las licencias urbanísticas, de tal manera que no solamente habilitó en el trámite presencial a las curadurías para que puedan hacer su actividad de manera presencial, sino que habilitó los trámites asociados. Y los trámites asociados pues son muchos: prestación de servicios públicos, conexión, etcétera, etcétera. Todos esos trámites están habilitados para ser para ser ejecutados de manera presencial. ¿Qué se requiere? Por supuesto, que esas respectivas entidades hayan adoptado los protocolos de bioseguridad correspondientes para efectos de la prestación del servicio presencial. Y si no lo han hecho, como ya ha sucedido en algunos municipios, esta semana ya empezaron a salir las primeras quejas en la Procuraduría General de la Nación, en municipios en donde no se le estaba dando cumplimiento a esta reglamentación y no habían protocolos de bioseguridad, por ejemplo, para
la atención al público de personas que se encontraban en la necesidad de adelantar este tipo de trámites, de tal manera que pues allá está la Procuraduría General de la Nación que pueda hacer vigilancia sobre el no adelantar los protocolos para poder habilitar los canales presenciales en todas las actuaciones que tengan relación con las licencias requeridas para el sector de la construcción. Y por el otro lado, pues hay un tema fundamental y es que la manera en la que se debe probar que yo voy a hacer un trámite de esos, pues básicamente tiene que ser, en Colombia se sigue partiendo el principio de la buena fe, entonces bastará con una certificación expedida por el representante legal de la compañía que se lo otorga pues a la persona que lo vaya a hacer, en el sentido de señalar que se dispone a desplazarse a tal sitio para adelantar el trámite de fulanito tal que se encuentra exceptuado por virtud del decreto 666. Entonces, en términos generales, lo que busco hoy la norma es que ese sector de la economía de verdad se active de manera integral. Y el gobierno nacional entendió que su activación no es solamente desplazarse a una obra, sino desplazarse a aquellas entidades que tienen que otorgar los permisos y las autorizaciones respectivas para la ejecución de las obras. Así es, doctor, muchas gracias. Una pregunta para Lina Ospina y es la siguiente. ¿Existe alguna norma en la actualidad que limite el trabajo en obras en los dominicales o en los feriados? Bueno, yo les cuento que el Código Sustantivo de Trabajo, en los artículos 179 y 180, permite que el trabajador disponga de turnos. Hay trabajadores que si en la semana laboran de lunes a viernes o de lunes a sábado, se supone que el domingo se descansa y es remunerado. Pero también existe otro tipo de trabajadores, empleadores que pueden organizar turnos para que en los festivos se trabaje y se paguen los correspondientes recargos dominicales, solo con la condición que en un día de la semana, bien sea de lunes a viernes, que no son festivos, pueda tener el descanso. Ahora bien, el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo permite al empleador realizar turnos de manera sucesiva, turnos de seis horas, y pueden ser toda la semana, y la única condición es un trabajador no puede sobrepasar las 6 horas diarias, o sea que según la norma colombiana, el Código Sustantivo de Trabajo permite elaborar domingos y festivos. Muy bien, Lina, muchas gracias. Una pregunta para Julián es la siguiente. Nos dicen si es posible que los encargos fiduciarios de preventa para los clientes y constructores puedan legalmente aceptarse modificaciones en el precio por el COVID-19 por sobrecostos en los protocolos, gastos no previstos en presupuesto de vivienda e interés prioritario. O sea, modificación del precio bis. Yo creo que hay dos cosas, digamos, esto debe manejarse de dos maneras distintas. Uno, hablando, digamos, en ambos casos, digamos, tanto en vivienda de interés social y prioritario, como en vivienda de estratos superiores, es posible renegociar, y esto no es una posibilidad que se dé como consecuencia únicamente del COVID, sino de manera general, que está por el Código de Comercio o el Código Civil, de lo que sea que corresponda. En ese sentido, digamos, sería la primera aproximación. Sin embargo, lo que también es cierto es que tratándose de vivienda de interés social, lo que les decía, incluyendo la vivienda de interés prioritario, sí tenemos una cortapisa en la negociación y son los límites que en materia del valor de las soluciones de vivienda deben tenerse en virtud de la legislación vigente. Así las cosas, si estuviéramos en un proyecto de vivienda de interés social en donde estuviéramos por debajo del límite establecido, evidentemente uno podría intentar llegar a negociaciones y esto ya pasaría a ser un ámbito eminentemente comercial para de alguna manera poder trasladar esos sobrecostos, teniendo siempre como límite el valor de la vivienda de interés social o prioritaria en la ciudad o digamos, en la región en donde estemos. No ocurre lo mismo en aquellos casos en donde estamos hablando de viviendas de otro estrato, en donde básicamente ya la limitación no va a ser el límite establecido, sino básicamente lo que comercialmente se pueda establecer. Entonces, digamos, eso. Ahora, que sea fácil o difícil es el siguiente tema que tendríamos que entrar a ver, porque seguramente muchas de las personas que van a comprar o que estaban adquiriendo soluciones de vivienda en proyectos de vivienda de interés social,
pues no van a querer una modificación del precio. Entonces ya esto pasa, si no estamos superando los límites, como nos lo contestaban ahorita o como nos lo aclaraban, más por un tema comercial de poder convencer o de poder explicar las razones que estarían detrás de una modificación en el precio. Pero sí, en principio, siempre y cuando estemos respetando las disposiciones vigentes en materia, por ejemplo, de control de precio o límite de precios, podríamos sentarnos a hacer una renegociación sin ningún problema. O sea, autonomía de la voluntad de las partes. Autonomía de la voluntad limitada en el caso, por ejemplo, de vivienda de interés social con los límites de ley, que es básicamente la respuesta. Vale, y tenemos una última pregunta para el doctor Juan Manuel, y con eso cerraríamos el evento, y es la siguiente. En la ley 481 de 2020, ¿solo se habla de prórroga de las licencias de urbanismo o de construcción por un mes? No, no es 481, es el decreto ley 491 que hemos citado aquí varias veces. El decreto 491 realmente lo que hizo fue establecer un derecho a solicitar la prórroga dentro del mes siguiente. No es que yo la prorrogue por un mes o que hayan quedado prorrogadas automáticamente por un mes todas las licencias. Lo que hizo la norma fue decir, si a usted se le vencía un trámite del cual podía pedir prórroga, pues no se preocupe que esa prórroga la va a poder pedir dentro del mes siguiente a que se haya culminado el tema de la emergencia. Entonces, el punto sustancial aquí no es que haya una prórroga automática de licencias, sino una posibilidad de solicitar la prórroga a la cual yo tenga derecho conforme a la norma ordinaria. Por eso, como lo dije anteriormente, en términos, reales, a hoy, en la legislación de excepción que se ha expedido, no existe ninguna posibilidad de ampliación de vigencias de licencias todavía. Eso no existe ni por un mes, ni por un año, ni por 9 meses. Insisto en que esa es una tarea que se está desplegando con el gobierno nacional y la aspiración es que queden cobijadas en esa nueva vigencia automática independientemente de las prórrogas, porque esa es independiente de las prórrogas, que queden cobijadas todas aquellas licencias que se encontraban vigentes en el mes de marzo, cuando fue expedido el primer decreto, y que por supuesto estén vigentes hasta cuando se termine el tema de la emergencia. Perfecto. Entonces ya con esto cerramos la ronda de preguntas planteada por los asistentes. Ya no siendo más con esto, pues nuestra parte damos por cerrado el evento, nuestra participación en el mismo. No sé si la directora quiera... No sin antes, Camilo, darle las gracias a todo el equipo de Camacol de Tolima y darle las gracias a todos los asistentes. Nosotros en PGP siempre nos hemos sentido muy a gusto en Ibagué, en el Tolima, de tal manera que ha sido un gran placer haber podido estar con ustedes en esta mañana. Así es. No sé si Nancy tiene... El doctor Juan Manuel, la doctora Lina, el doctor Julián, el doctor Camilo, todo el equipo, la doctora Sandra Vizcano, que muy querida, nos ayudó a coordinar esto nuevamente. Muchas gracias. Hay un tema que pues de pronto los que no habían iniciado el conversatorio no estaban al inicio, lo hablamos y es el tema de plusvalía que estamos pendientes. El doctor Juan Manuel iba a venir en el mes de marzo a hablarnos sobre el tema plusvalía, pero pues estaríamos pendientes para coordinar junto con la Secretaría de Planeación esta información. No sé, ahí estábamos hablando de pronto si aún estaba vigente el contrato que tiene la Sociedad de Arquitectos. Ahí había visto al doctor Javier Bonilla, pero pues ya no lo veo, parece que se retiró, porque la idea era también conocer un poquito sobre cuál había sido como el avance con el tema del contrato que tenía la sociedad para los avalúos y todo el tema de plusvalía.
Doctor González, muchísimas gracias, su equipo, a todos los asistentes, muy amables y esperamos vernos en otra oportunidad. Feliz día para todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Nancy, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias. Bueno, gracias.